Voz de la Patria Grande. Y lo más maravilloso no era solo esta luz clara y bella, sino que venía con una melodía musical perfecta. A medida que giraba hacia mí, muy lentamente, se acercó, subiendo, y eso se abrió a un perfecto y hermoso e idílico valle, que subía muy inclinado hacia el brillo, en un campo verde, exuberante, fértil, creciendo. Y aunque no tenía conciencia corporal, sentía que me movía a través de esto, ya que yo era como una especie de gusano en el ala de una mariposa, la más bella mariposa sobre la tierra. Luego llamaría las almas, los aldeanos bailando. Había dicha, júbilo, niños jugando, perros saltando, un reino muy hermoso e idílico. Claro está que tenía muchas características terrenales. Así que, inicialmente, al intentar comprender esto, pensé, bueno, eso puede haberse originado en mi cerebro. Algo de esto puede haber sido como un enredo terrenal. Era tan real. Y eso es algo difícil de explicar a la gente, aunque es comúnmente descrito en las experiencias cercanas a la muerte. Pero era un reino absolutamente perfecto y bello. Y junto a mí, sobre el ala de la mariposa, había una niña, muy hermosa. Ella nunca me habló, pero nunca olvidaré su cara. Una cara tan bella, ojos azul brillante, pómulos altos. Y nunca dijo una palabra, pero sus pensamientos, sus conceptos llegaron directamente a mi mente. Eres profundamente amado y apreciado por siempre. No tienes nada que temer. Cuidarán de ti. En este reino no puedes hacer nada equivocado. En este reino espiritual. Eso fue lo que dijo, o lo que sentí. Y fue tan reconfortante, y el amor incondicional que fluía de ella realmente sobrepasa todas las palabras. A partir de entonces hubo una hermosa brisa, como una suave brisa de verano soplando y cambiando todo. Y esa fue la primera vez que me percaté, mi primera memoria, porque tuve amnesia respecto a mi vida pasada. No recordaba nada de mi vida antes, ni palabras ni lenguaje. Y esa brisa que soplaba fue lo que me hizo consciente de la divinidad y de Dios Todopoderoso en cada parte de la creación y de ese reino. Muy por encima había una luz. De hecho, eran seres espirituales muy avanzados, que dejaban rastros dorados, centellantes, de polvo dorado, muy brillante. De esos enjambres de esferas voladoras, deslizándose en lo alto, venían estos coros, cantos, himnos, una música tan hermosa, más allá de cualquier pieza que podamos componer en la tierra y tan poderosa emocionalmente. Y eso venía de estos seres. Es muy difícil de describir, pues en ese reino uno no ve con los ojos, no oye con los oídos. Entonces, con frecuencia, lo que uno observa se convierte en formas relacionadas con lo que uno ya sabe al respecto, ha oído al respecto. Por eso, al recordar esos coros angelicales, porque así es como vi a esas esferas en lo alto, claro está que ángel no estaba en mi vocabulario en ese entonces. No había palabras en mi vocabulario, solo flujos o corrientes conceptuales mientras estaba en coma. Pero cuando lo estaba escribiendo, unas semanas después, dije que esas esferas doradas deslizándose en el cielo con sus cantos y sus himnos eran ángeles, porque esa es la mejor palabra para describir lo que estaba sucediendo allí. Y eran coros, y esa música terminó siendo una hermosa transición al siguiente reino, al que llamo el núcleo, que se encuentra fuera de todo espacio y tiempo superior. Y de pronto toda esa escena se desvaneció, colapsó. Así que de hecho todo el universo observable a mi alrededor cambió, incluyendo lo que nosotros llamamos tiempo. Colapsó hacia un círculo o un punto más alto en ese siguiente reino, una causalidad que está completamente fuera del tiempo terrestre, pero luego me envió más allá de eso, a un tiempo y espacio superior que también colapsó, se vino abajo,
hasta que estuve en ese núcleo, en esa negrura como de tinta y luego una luz deslumbrante de una orbe, de una esfera de luz más brillante que 1.000.000 de estrellas apareció ahí conmigo. Y el sonido que traje conmigo de vuelta de ese reino fue el sonido de Om. Y cuando se lo explico a la gente, digo que es el tipo de resonancia que tendrías en la infinidad y la eternidad, el sonido del divino creador, Dios, a través de todo. Pero para mí, Om fue el sonido que traje de vuelta, el que escuché. De hecho, cuando comencé a escribir acerca de esta experiencia, la palabra Dios no era sino una palabra humana. Y toda palabra humana allá, digamos que falla miserablemente al tratar de describir el asombro y el poder de la deidad. Así que Om fue una palabra muy apropiada para mí. Así que usé Om como pronombre para referirme a Dios. Pero claro, al cabo de meses, caí en cuenta que al hablar con gente sobre este concepto, ese poderoso e indescriptible ser, debes usar la palabra Dios, o Alá, o Jehová, cualquiera sea la palabra, porque tenemos palabras distintas, aunque todas se refieren al mismo ser todopoderoso, el núcleo de todo. Desde muerte humana, pues destruye la superficie exterior del cerebro, la parte de donde sucede nuestra conciencia humana. Para mí, esto fue un gran misterio. Cuando volví del coma, no recordaba todo lo que había aprendido en 20 años de neurocirugía académica acerca del cerebro, la mente y la conciencia. Recordaba muy poco. Mi lenguaje regresó días después. Mi conocimiento acerca de la neurocirugía, la mente, el cerebro y la conciencia no regresó sino 6 semanas después de que salí del estado de coma. En ese tiempo, estaba muy ocupado escribiendo todo esto, como un reportaje neurocientífico, pues mis doctores me habían dicho que no podía haber experimentado nada. Tú tenías meningitis y esos pacientes no regresan con historias que contar, me decían. Uno puede tener meningitis menos severa, una meningitis menor, una meningitis bacteriana que te deja en coma por 1 o 2 días, entonces puede que tengas algunas alucinaciones, pero no con una meningitis bacteriana severa como esta. Y meses para admitir que esto no había sucedido en mi cerebro. Estaba revisando mis registros médicos, revisando mis escaneos con mis colegas, neurocirujanos, neurocientíficos, explicarlo como un fenómeno basado en el cerebro, que yo fui el peor escéptico por mucho tiempo. La experiencia era demasiado real para ser real. Le dije a mi hijo, que se está especializando en neurociencia, le dije que 2 días luego de salir del hospital estaba tratando de explicarlo cómo, con base en el cerebro, y por eso tengo esa hipótesis en mi libro, pero con mis colegas pudimos definir que no sucedió en mi cerebro en lo absoluto. No fue una alucinación, no fue un sueño, y pareció real porque fue real. Sucedió fuera del universo físico, fuera de mi cerebro. Es necesario entender que cuando estamos en esos reinos, en una experiencia cercana a la muerte, cuando podemos ver detrás del velo, estamos completamente separados del aquí y el ahora, del espacio y el tiempo de este reino. Eso es crucial entenderlo. La corriente allá es totalmente distinta porque el aquí y el ahora es parte del velo, de la ilusión de nuestra conciencia a este lado del velo. Si uno estuviera siempre en ese reino de no estar aquí y ahora, no le ayudaría a sobrevivir en un sentido darwiniano, siendo depredador o presa en un ambiente primitivo, no tendría ningún valor. Esto es algo que solo podemos hacer hoy, como humanos, en una sociedad en la que no tenemos que preocuparnos por encontrar comida y no ser comida. Así que no tendría una ventaja de supervivencia darwiniana en absoluto si estuviéramos en el espacio-tiempo secundario a cada momento. Es importante entender las diferencias, pero bloqueando por completo ese majestuoso, inmenso y bello cosmos. De la misma manera, nuestro cerebro consciente nos ilumina el aquí y ahora y arrasa con lo que está detrás del velo, que es una escala mucho mayor de nuestro ser. Lo podemos ver en las experiencias cercanas a la muerte, entre vidas, en oración profunda,
centrada, en meditación profunda, la esencia de la desesperación. Todos los distintos medios por los que podemos ver a través de aquel velo y darnos cuenta que nuestra conexión unos con otros, nuestra unidad y también nuestra conexión con lo divino, la cual vemos en las experiencias cercanas a la muerte. Incluso los ateos más tajantes tienen experiencias fuertes cuando tienen o viven situaciones cercanas a la muerte al entrar en contacto con la fuente creativa, todopoderosa y amorosa. Así que esto no depende de creencias religiosas ni de lo que uno ha encontrado en la tierra, aunque, como lo he dicho, ese reino de pasaje que se origina en un mundo real y perfecto. Volvemos a estos cerebros y mentes y nuestras memorias nos están diciendo historias de aquel viaje. Estas pueden ser manchadas por nuestra personalidad, nuestra historia personal, nuestro pasado cultural y religioso. Y es por eso que un cristiano puede ver un bello cuerpo de luz como Jesús, mientras un musulmán lo verá como Mohammed. No quiero decir que ese reino no sea real. Significa que ese reino de pasaje del que hablo es un reino intermedio que nos permite identificarnos con nosotros mismos en ese otro reino más elevado y real. De manera que cuando intentamos traerlo de vuelta aquí, retoma sus vestiduras terrestres. Claro que los escépticos se sienten perdidos golpeando su cabeza contra los árboles sin percibir la hermosa fuerza, pensando que las pequeñas diferencias, que el cristiano ve a Cristo y el musulmán ve a Mohammed, dicen que eso significa que no es real. Se pierden del hecho que es absolutamente real, pero que las memorias se manchan cuando regresamos con algo de nuestro bagaje personal y cultural que ya estaba ahí antes de la experiencia cercana a la muerte. Mitos no, yo diría que la oración es muy poderosa. En mi historia, yo narro cuando me di cuenta que ya no podía acceder al hermoso reino celestial, al pasaje y al núcleo, porque si pudieras hacerlo una y otra vez estaría regresando. Yo no sabía lo que significaba hasta que entendí que no podía oír la melodía musical que llevaba a ese reino. Pero en aquel momento estaba consciente de miles de seres que me rodeaban, todos de rodillas, todos esos murmullos ascendiendo, muchos con velas, algunos con capuchas, y todos esos murmullos, cuando lo escribí, dije que estaban orando, y esa energía era muy poderosa. Me estaba dando ese mismo amor incondicional que había sentido en el pasaje y el núcleo, pero estaba sucediendo en asociación con seres más cercanos al reino terrestre. Me mostró el poder de esto, y mientras le cuento la historia a mi familia en la sala de recuperación, contaron que mi hermana Phyllis había decidido la primera noche de mi coma que alguien estaría allí sosteniendo mi mano 24 horas al día, 7 días a la semana. Siempre había alguien allí. Si alguno se iba, lo reemplazaba otro miembro de la familia y me sostenía la mano. Estuve en la respiradora toda la semana, pero ellos estuvieron allí para mantenerme anclado a este mundo. Yo diría que es muy importante entender el amor, que la oración no es algo local. Uno puede orar por gente a grandes distancias y puede tener un efecto tremendo. Y uno se puede comunicar con las mentes en ese reino, en ese mundo del estado de coma. Y mucho de mi conocimiento acerca de la conciencia no había regresado. Tardó 6 semanas. En ese estado, mi hijo, especializándose en neurociencia, me dijo: si quieres que esto tenga valor, no leas nada acerca de experiencias cercanas a la muerte antes de escribirlo todo. Así que me tomé 6 semanas, no leí nada, escribí todo, como 20.000 palabras. Empecé a leer sobre las experiencias cercanas a la muerte y quedé en shock, porque vi muchas similitudes en cientos de casos, muchos parecidos al mío. Y las similitudes son más impactantes que las diferencias, en especial al considerar las condiciones médicas y cerebrales que llevan a la gente a ese reino de las experiencias cercanas a la muerte. Debería haber una increíble variedad, y sin embargo lo que hay son similitudes impactantes. Y cuando empiezas a investigar la literatura después de la muerte, de cientos de años atrás, y los escritos de místicos religiosos y de profetas de miles de años atrás, uno ve más similitudes y se da cuenta que ese reino es muy real.
es mucho más poderoso notar las similitudes que dejarse desviar por las pequeñas diferencias entre otras experiencias. Eso es una de las partes más maravillosas de mi viaje, pues apoya y valida tantas otras de estas experiencias místicas transformadoras a través de los años. Fueron 4 meses después que se dio la revelación que registro en el libro, la que me definió la realidad de aquel reino. Desde entonces he estado en una misión, tratando de entenderlo. Es por eso que escribí el libro. Pero de hecho el manuscrito era 3 veces más largo que La prueba del cielo. Lo estaba escribiendo para mí mismo, para entender todo acerca de la naturaleza de la realidad, la física, la cosmología, la naturaleza del espacio, el tiempo, la causalidad, el libre albedrío, y tratando de ponerlo en contexto con mi viaje, todo lo que sabía acerca de la conciencia. Es por eso que me ha cambiado en todas las formas imaginables. Tiene que ver con aumentar las fronteras de la ciencia para darse cuenta que la ciencia y la espiritualidad se fortalecen mutuamente. Es solo un nivel primitivo como de kinder donde luchan una contra otra, pensando que una tiene la razón y la otra no. En realidad, nuestra ciencia convencional de hoy, como dije antes, no sabe nada de cómo la conciencia emerge del cerebro físico, sin mencionar la conciencia no local, que es un fenómeno muy real. Puede suceder. Este fenómeno apoya las experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación, memorias de vidas pasadas, experiencias fuera del cuerpo, visión a distancia, telepatía, psicoquinesia. En eternia.org encontrará una visión más completa de todos estos tipos de conciencia que van más allá de nuestra explicación materialista, científica primitiva, que era la que yo tenía antes del coma. Así que es más espiritual. Ahora conozco la realidad de Dios que está en el núcleo de todo lo que existe. Pero mi mensaje trasciende las fronteras entre religiones, entre religión, espiritualidad y ciencia, y amplía las fronteras de la ciencia para que ésta pueda encontrar una dirección en cuanto al misterio profundo de la conciencia. Se trata del crecimiento que viví en cuanto a mi comprensión de la realidad. Si uno llega a hablar del enigma de la mecánica cuántica, o sea, el problema central de la conciencia, que dice que no hay un científico materialista que pueda dar respuesta a cómo la conciencia surge, eso inmediatamente es una gran bandera roja, especialmente en una ciencia que obtiene la teoría acerca de todo. Obviamente no entienden mucho si ni siquiera pueden explicar la conciencia. Yo diría que esos científicos suben a bordo rápido, y hay muchos así. Y también las enfermeras y los doctores que han pasado tiempo con pacientes que están muriendo han visto tanto acerca del alma eterna que vivir más allá del cuerpo para ellos es evidente. En el siglo XX los científicos materialistas fuimos engañados y creímos que esa ciencia podía explicar todo. Bueno, no puede siquiera empezar a explicar la conciencia. Así que ahora veo a la ciencia creciendo, expandiendo sus fronteras para aceptar el misterio profundo de la conciencia y el enigma de la mecánica cuántica, tratando de explicar la naturaleza de la realidad. Mucha de esa comunidad está despertando. Las religiones también han aceptado mi vivencia, viniendo de todas las creencias, especialmente con tradiciones místicas como el misticismo judío del Kabbalah, místicos cristianos, budistas, sufíes, hinduistas. Se trata de romper las falsas fronteras. Las fronteras entre religiones son falsas, son creadas por el hombre, y a medida que vamos más profundo en la conciencia, convergemos en una realidad mucho más auténtica que tiene que ver con la eternidad de nuestra alma y espíritu. Voz de la Patria Grande.